Vamos a empezar una mesa que hemos llamado Evidencias y realidades de la fístula anal compleja de origen criptoglandular. Y es una mesa que vamos a moderar entre Soledad Carceller, que es jefa de servicio del Hospital de Manises, y yo, que soy jefa de servicio del Hospital Arnau de Vilanova. Esperamos que sea una mesa dinámica, que no caigáis en la tentación a esta hora de echar una siestecita, que pueda ser entretenida y divertida. Y lo que hemos hecho es elegir ponentes con experiencia en cada una de las técnicas que van a hablar cada uno. Y les hemos pedido, además, que nos hagan una presentación con la evidencia científica que sustenta cada técnica. Es sobre todo de lo que nos van a hablar ellos, de la evidencia científica. Y luego en la discusión sí que hemos preparado hoy Sole y yo una discusión que esperamos que nos dé tiempo, sobre todo para ver cómo podemos elegir la técnica más adecuada para cada paciente en particular. Así que empezamos y Sole se va a encargar de presentar a los diferentes ponentes y nos sentaremos luego ahí todos. Bueno, buenas tardes a todos. Los cuatro ponentes, en primer lugar el doctor Sento Primo del Hospital La Fe, luego la doctora Zutoya Valciscueta del Arnau, luego la doctora María José Alcaide de Elche y luego la doctora Gloria Báguena del Hospital de La Ribera. Entonces, sin más cosas, empezamos. Hola a todos, buenas tardes. Es para mí un honor y un placer poder estar aquí hoy acompañando y formando parte de esta mesa con cirujanas referentes en la patología fistulosa, que es una de las patologías que para mí resulta más interesante. No obstante, hoy es un día triste porque, como todos sabéis, nos ha dejado uno de los grandes referentes de la coloproctología de este país. Y bueno, sentimientos encontrados. Por mi parte, voy a intentar explicar de forma breve la evidencia que tenemos en cuanto a la técnica del lift en la fístula perianal. Me voy a tomar una pequeña licencia de hacer una breve introducción, al ser el primero, algo bueno debe tener esto, para hacer la introducción de la patología fistulosa. La gran mayoría de la patología fistulosa es de origen criptoglandular, como sabéis, y tanto los abscesos como las fístulas forman diferentes fases de una misma enfermedad. Por suerte, la gran mayoría de fístulas son simples. Esto quiere decir que el tratamiento, la fistulotomía, genera poca alteración de la continencia. No obstante, existe un grupo importante de fístulas que tienen complicaciones en la cual, cuando aplicamos la fistulotomía, podemos generar alteración de la continencia, que son las fístulas complejas. Son aquellas con gran afectación esfinteriana, fístulas anteriores en mujeres, recurrentes, con múltiples trayectos o en las que ya existen ciertos factores de riesgo que predisponen a la incontinencia. Revisando la literatura sobre las fístulas y más específicamente sobre la técnica del lift, hay una serie de conceptos que a veces son un poco confusos y sí que me gustaría intentar remarcarlos ahora al principio. Hablamos de curación cuando existe una cicatrización del orificio fistuloso externo y una desaparición de la clínica, habitualmente una ausencia de supuración. Hemos visto que la tasa de curación primaria es aquella que tenemos tras una primera intervención. Y hablamos de secundaria cuando es después de dos o más intervenciones. El éxito global lo establecemos con un paciente que se encuentra con una curación después de un periodo determinado de tiempo y puede ser más o menos la suma de la curación primaria más la secundaria menos las recurrencias. Las recurrencias forman parte del fallo de curación, que sería el paciente que ha cicatrizado la fístula y que ha vuelto a aparecer, ¿no? Y en cambio también tenemos la persistencia, que sería aquella fístula que nunca deja de supurar. Además, la mayoría de estudios evalúan la incontinencia fecal con diferentes escalas, como puede ser la de Wexner, de calidad de vida o incluso con algunos estudios de manometría. El objetivo de la cirugía de la fístula perianal va a ser intentar la curación, pero minimizando los efectos sobre la continencia. Así, ¿qué es el lift? Hace aproximadamente unos 30 años ya aparece un precedente, una técnica que describen en el grupo de St. Mark's, en la cual hacen una incisión a través del surco interesfinteriano y hacen una exéresis completa de todo el trayecto fistuloso, incluso si existen ramificaciones secundarias. Y además hacen una sutura de los diferentes planos. Esta técnica presenta una tasa de éxito, bueno, parece que aceptable, 9 de 13 pacientes curan, ya sea con una intervención o más de una, y con una continencia, pues bueno, aparentemente bastante buena.
En el año 2006 y posteriormente en el año 2007 se publica la técnica de LIF, la ligadura interesfintérica del tracto fistuloso, por Rohana Sakul. Esta técnica se basa, voy a poner aquí un pequeño clip de vídeo, que no sé si funciona. Bueno, si no os lo explico rápidamente, se basa en la ligadura del trayecto interesfinteriano. No sé qué está pasando. Bueno, la ligadura del trayecto a nivel interesfinteriano, bueno, como decía, la ligadura del trayecto a nivel interesfinteriano sin hacer una exéresis de todo el trayecto, ¿no? Intentando respetar sobre todo el esfínter anal interno como el externo. Este es un clip que presentó nuestro grupo en el último Congreso Europeo, en el cual se muestran los pasos de forma muy breve. Lo que hacemos es la retirada del setón, colocación de un estilete, hacemos una incisión a nivel del surco interesfinteriano de aproximadamente unos 2 centímetros con posterior disección del trayecto fistuloso, tocando bien dónde está el trayecto, que para eso nos sirve el estilete. Una vez lo hemos disecado, lo que hacemos es pasar unas ligaduras a ambos lados del trayecto fistuloso, en la zona más cercana al esfínter anal externo y también en la zona más próxima al esfínter anal interno. Cuando tenemos esto, retiramos el estilete y hacemos la ligadura del trayecto. Y si es posible, tenemos un tramo suficiente, incluso hacemos la sección y una exéresis. En nuestro caso, añadimos a la técnica original de forma habitual un punto transfixivo o un punto que intenta enterrar la zona de la ligadura para aportarle mayor estanqueidad, ¿no? Tota pedra fa pared. Además, después lo que hacemos es también un legrado del trayecto externo y comprobamos la estanqueidad con la dilución de agua oxigenada y suero fisiológico a través del OFE. Vemos que no fuga en el espacio interesfinteriano y además también desde el espacio interesfinteriano hacia la luz anal. Por último, hacemos un cierre con sutura de absorción rápida. Los resultados que presenta Rohana Sakul en su primera serie de 18 pacientes, aparentemente sin ninguna incontinencia fecal, nos habla que solo un 5,6% de recurrencia, es posible que esté hablando de persistencia, no queda muy claro. Esto quiere decir que más o menos el 95% de pacientes se curan. Y aunque no tenemos un tiempo de seguimiento definido, sí que es verdad que después de la aparición de este artículo aparecen en los siguientes años múltiples series que tienen el LIF como técnica principal. Esto es posiblemente porque es una técnica aparentemente sencilla, que además parece bastante rápida de hacer y el riesgo de incontinencia también parece muy bajo, ¿no? Podríamos decir que es una técnica prometedora. Como decía, aparecen muchas series. Voy a intentar mostrar un poco las revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han hecho. Esta es la primera revisión que aparece unos años más tarde, con más de 400 pacientes, que muestra 12 estudios con LIF y alguno con BioLIF. Pero es llamativo que estos estudios son estudios muy diferentes, ¿no? Series prospectivas, retrospectivas, algún pequeño estudio randomizado, pacientes con comorbilidades, otros sin comorbilidades. Pacientes que a nivel de técnica quirúrgica se hacen diferentes técnicas, se hace el lift, en unos core out, otros sin, también se hace el biolift, que es la interposición de un tejido biológico en el espacio interesfinteriano, algunos añaden un colgajo mucoso. A nivel perioperatorio, además, también algunos utilizan el setón, otros no, preparación intestinal, sí, no, antibióticos, sí, no. Es decir, están haciendo el lift pero de forma muy diferente. No obstante, la tasa de éxito global es en torno al 80%, una tasa de éxito realmente alta, que va desde el 50% en algunos estudios al 100% en otros, ¿no? También es llamativo, con poca recurrencia y aparentemente sin incontinencia fecal. Una cosa llamativa es que los mismos autores ya sugieren que el lift podía tratarse de una técnica de 2 tiempos, ¿no? Una primera cirugía puede simplificar una fístula compleja. Y, no obstante, falta más evidencia para poder afirmar estas cosas. Un año más tarde aparece otra revisión sistemática con más de 1000 pacientes que incluye 24 estudios, pero también un poco, como hemos visto previamente, estudios con diferentes variantes técnicas, diferentes variantes perioperatorias, con una tasa de éxito global mayor al 75%. Es más, si solo escogemos los artículos que tienen más de un año de seguimiento y más de 50 pacientes, se mantiene esta tasa de curación más o menos estable, pero en este mismo trabajo tampoco queda muy clara cuánta es la recurrencia, cuánta es la curación primaria, secundaria. No obstante, las series que sí que evalúan la incontinencia, pues parece que es inexistente, con una tasa baja de complicaciones postoperatorias, y además ya nos dicen que parece ser que el setón no aporta ningún beneficio, al igual que el lift plus, que podríamos llamar a las técnicas que hacen algo más.
Estos resultados, como ya dicen los autores, deben ser interpretados con cautela. Posiblemente el último metaanálisis, y uno de los más grandes, es el de hace 4 años, con casi 1.400 pacientes, que incluye estudios con un seguimiento amplio, fístulas mayoritariamente transesfinterianas, pero alguna también interesfinteriana, con una tasa de curación global pues, similar, también en torno al 75%. También llama la atención que algunos trabajos la tasa de curación es en torno al 40 o incluso menor y en otros cercana al 100%, ¿no? Mantiene una tasa de persistencia, recurrencia y complicaciones aceptable y una tasa de incontinencia fecal pues realmente baja, y cuando esta ocurre suele ser de un grado menor. Ya se identifican en este trabajo diferentes factores de riesgo que hacen que los pacientes tengan mayor fallo en la curación, como pueden ser las fístulas en herradura, aquellos pacientes con enfermedad de Crohn o aquellas fístulas ya recidivadas. Si comparamos el LIFT con las otras técnicas, en este pequeño trabajo comparan el LIFT con una fistulotomía en un grupo de 30 pacientes, vemos que la fistulotomía, como es lógico, es una técnica más rápida, con una tasa de curación mayor. No obstante, el LIFT parece una técnica que cura antes, que provoca menos incontinencia, aunque la incontinencia que aparece en la fistulotomía en estos pacientes suele ser poca y también menor, y además también resulta llamativo que a las 2 semanas los pacientes intervenidos de LIFT presentan menos dolor. Si comparamos también el LIFT con el colgajo de avance, existe una revisión con 2 estudios que dice que de forma global no existen claras diferencias en cuanto a curación, recurrencia y tasa de incontinencia fecal, pero que de forma individualizada sí que parece que el LIFT cura más que el colgajo mucoso y menos que el colgajo de espesor total, sin claras diferencias en cuanto a la incontinencia ni a la tasa de recurrencia. Pero, ¿qué hacemos si falla el LIFT? Porque hemos visto que bueno, va bien, pero no siempre va bien. En estos dos trabajos, que tienen una tasa de fallo de curación bastante elevados, del 40 y del 60%, vemos que muchas de las veces que falla el LIFT puede recidivar la fístula original, pero también que puede aparecer una fístula, entre comillas, más simple. Cuando esto ocurre, pues a veces se soluciona con una puesta a plano, ¿no? Con una fistulotomía. En este trabajo, con 93 pacientes, con un grupo heterogéneo de fístulas transesfinterianas altas, bajas, supraesfinterianas, etc., vemos que tiene una tasa de curación similar a la vista previamente, pero en los 13 pacientes que aparece un fallo de curación resulta interesante ver cómo los autores describen 3 tipos de fallo. El tipo 1, que sería una herida supurativa a nivel del espacio interesfinteriano sin comunicación con el canal anal, que se trata habitualmente con nitrato de plata. El tipo 2, que sería la presencia de una fístula interesfinteriana. Y por último, la recidiva de una fístula transesfinteriana, que sería la recidiva completa. Según nos hacen intuir los autores en el trabajo, todos son tratados de forma satisfactoria con diferentes técnicas y dicen que todos curan, con lo cual la tasa de éxito parece ser del 100%, pero no lo dicen de forma explícita. ¿Sirve el LIFT como técnica de rescate? En esta revisión retrospectiva, en la cual ponen un grupo heterogéneo de pacientes con diferente comorbilidad, diferente tipo de fístula, que han sido sometidos a al menos una intervención quirúrgica, vemos que cuando hacemos el LIFT como cirugía de rescate, tiene una tasa de curación, bueno, aceptable, en torno al 60%. No obstante, aquellos pacientes que han sido intervenidos más de 2 ocasiones previamente, esta tasa de curación es mucho menor que los que solo se han intervenido una vez. En la mayoría de trabajos, aunque no coinciden todos, se identifican diversos factores de recurrencia, factores de riesgo. La mayoría, hay algunos relacionados con el tipo de fístula, fístulas en herradura, que suelen ser fístulas posteriores, más altas, fístulas recidivadas, con colecciones asociadas, trayectos anchos y largos, ofis altos. Pacientes, también se ha visto factores relacionados con el paciente, que es el sexo masculino, enfermedad de Crohn, obesidad, el tabaquismo, y también factores técnicos, ¿no? Como podría ser el fallo en la ligadura, que no hay una estanqueidad cuando se comprueba esta al finalizar la técnica. También se ha evaluado si el LIFT se puede hacer en la UCSI y parece que sí, que los resultados no difieren. No obstante, los pacientes en UCSI tienen ligeramente un peor control del dolor los primeros días, pero una mayor satisfacción global. Y en cuanto al uso del setón, que aporta lo que llamamos la maduración del tracto fibroso fistuloso con mayor fibrosis. Esto podría resultar beneficioso, pero también parece que el OFI se convierte en un orificio más amplio, cosa que puede dificultar su cierre. No existe un claro beneficio. Tampoco se ha visto un claro beneficio en cuanto al uso de antibiótico preoperatorio, postoperatorio o el uso de la preparación intestinal, ya sea anterógrada o retrógrada. Y esto es posible que no veamos este beneficio por la gran heterogeneidad de los estudios. ¿Podrían aportar algo las técnicas LIFT Plus, ¿no? Si añadimos algo más?
El BioLift sería la interposición de una malla biológica en el espacio interesfinteriano, que parece que es una técnica que de forma global tiene resultados equiparables al lift. No obstante, es reproducible, es segura, pero bueno, también es más cara si ponemos una malla. El lift plug, que sería la interposición en el trayecto fistuloso en la zona del esfínter anal externo de un plug de material biológico también, en las diferentes series retrospectivas y en algún estudio randomizado que tampoco tiene un seguimiento muy amplio, parece que sí que tienen una mayor tasa de curación que cuando lo comparan con el lift. No obstante, estos resultados deben ser cogidos con cautela. ¿Puede aportar algo el plasma rico en plaquetas? También parece que mejora el tiempo de curación del lift, el tiempo de curación la tasa de curación es mayor, el tiempo de curación más lento, el dolor postoperatorio parece menor, pero tampoco cambia mucho la recurrencia. No obstante, pues bueno, parece también una técnica prometedora. Ya por último, ¿qué nos dicen las últimas y principales guías que han revisado el tema? Que el lift es una técnica con un grado de recomendación 1B que está basada en estudios con una evidencia moderada, y la última guía europea, publicada hace un par de meses, pues posiblemente baje un poquito esta recomendación. Estaríamos hablando de 1B, 1C. Por último, ¿cuál sería el paciente ideal para intervenirse con esta técnica? Posiblemente deberíamos intentar evitar los factores de riesgo que se han descrito en estos trabajos. Y además, si un paciente tenía una incontinencia previa, posiblemente el lift no sea la mejor técnica. Así podríamos decir que aquellas fístulas transesfinterianas bajas, medias, que sean radiales, sin colecciones, con un OFI de pequeño tamaño y de una localización en la línea pectínea serían buenas candidatas. Que esto un poco coincide con los últimos algoritmos de las guías españolas, ¿no? Que el lift estaría indicado en fístulas transesfinterianas bajas con factores de riesgo o aquellas medias que sean sobre todo rectilíneas y sin trayectos secundarios. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el lift parece aparentemente una técnica sencilla, reproducible y que tiene unos resultados notables. La selección de pacientes es fundamental si queremos evitar las recurrencias. Podría tratarse de una buena técnica, pero de 2 tiempos, que nos sirva para simplificar las fístulas, y aunque se haya visto cierto beneficio con el Lift Plus, actualmente no se puede recomendar de forma enérgica. Y esto es todo. Gracias. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer al comité organizador la invitación de poder participar en esta mesa. Vamos a explorar la evidencia que respalda la técnica del colgajo de avance para el tratamiento de las fístulas anales complejas de origen criptoglandular. Comenzaré con unas breves notas históricas, continuaré con una breve descripción de la técnica quirúrgica para centrarnos en la evidencia disponible actual, desmitificando conceptos erróneos de la técnica. El colgajo de avance fue descrito por primera vez por Noble en el año 1902 para el tratamiento de la fístula rectovaginal. Fue en 1985, con Aguilar, cuando la técnica se dio a conocer como una técnica preservadora de esfínteres para el tratamiento de la fístula anal hasta hoy en día. En esencia, la técnica consiste en la identificación y exéresis del orificio fistuloso interno, en la exéresis y o legrado del trayecto fistuloso, en la creación de un colgajo rectal bien vascularizado que se avanza sin tensión hasta cubrir el orificio fistuloso interno, el cierre del OFI y el avance y la sutura del colgajo. Pues bien, ¿qué tipo de evidencia disponemos actualmente? Si hacemos una búsqueda en PubMed, nos encontramos con 914 resultados, los cuales más de la mitad publicados en estos últimos 15 años. Y si filtramos esa búsqueda basándonos en la evidencia, en medicina basada en la evidencia, pues nos encontramos en el pico de la pirámide con las guías de práctica clínica, la recién publicada Guía Europea de la Sociedad Europea de Coloproctología, que nos dice que el colgajo de avance debe ser utilizado para el tratamiento de la fístula anal alta, pero con un bajo nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque tan solo disponemos de 29 revisiones sistemáticas y metaanálisis publicadas hasta la fecha y 23 ensayos clínicos randomizados. Pues bien, con la evidencia disponible que disponemos actualmente, nos vamos a apoyar para desmitificar los 8 mitos relacionados con la técnica del colgajo.
Mito número 1. La reparación con colgajo de avance siempre funciona. Bueno, pues esta es la primera revisión sistemática publicada en el año 2010 por Soltani, en la que vemos que hay una alta variabilidad en los resultados que van desde 24% al 100%, probablemente por las múltiples y diferentes modificaciones de la técnica descritas por diferentes cirujanos e instituciones. Si esos resultados clínicos los valoramos dependiendo del espesor del colgajo, pues evidenciamos que la técnica de colgajo completo, que incluye la totalidad de las fibras del esfínter anal interno, pues tiene mejores resultados que un colgajo mucoso. Por tanto, podemos concluir que a mayor espesor del colgajo, mejores resultados clínicos. Si evaluamos los factores de riesgo de recidiva de éxito de la técnica, pues vemos en este metaanálisis evaluaron un subgrupo de colgajos mucosos donde los menores de 40 a 45 años y las fístulas con extensión en herradura eran factores de riesgo de la técnica, de riesgo de recidiva de la técnica. Y en este estudio específico de colgajos de avance, ser joven menor de 50 años, fumar y las fístulas supraesfinterianas pues se demostraron como factores de fracaso de la técnica. Mito número 2. La reparación con colgajo de avance se asocia a pobres resultados funcionales. Pues en esta misma revisión sistemática lo que más llama la atención es la ausencia de análisis de evaluación de incontinencia anal en muchos de los estudios incluidos. Si evaluamos estos resultados funcionales en función del colgajo, pues vemos que en función del espesor del colgajo, a mayor espesor del colgajo, obtenemos mayores alteraciones de la continencia. Si nos detenemos a evaluar estas alteraciones de la continencia, pues vemos que casi el 80% de los pacientes tienen un Wessner posoperatorio. El 17% tienen un Wessner entre 1 y 3, que son alteraciones muy leves de la continencia, y solo un 2,9% tienen un Wessner mayor o igual a 4. Si evaluamos a esos pacientes con un Wessner mayor o igual de 4, observamos que ser mujer y haber tenido cirugías anales previas, pues son los que constituyen los factores de riesgo de incontinencia. Mito número 3. La reparación con colgajo de avance precisa una fistulectomía core-out del trayecto fistuloso. Pues bien, la guía europea nos dice que no hay suficientes datos, para recomendar o el curetaje o el core-out del trayecto fistuloso y que cualquiera de los dos métodos pueden ser seleccionados. Pero es verdad que ante igualdad de resultados, la fistulectomía parcial hasta alcanzar las fibras del esfínter anal externo con el legrado del trayecto transesfinteriano es una técnica mucho más fácil y sencilla. Mito número 4. La reparación del colgajo de avance puede mejorarse al añadir otros procedimientos. Pues no, esto ha sido evaluado por múltiples estudios y que han añadido una técnica, ya sea LIF, fibrina, colágeno, plug, a la técnica del colgajo y todos los resultados se empeoran, probablemente por obliteración del trayecto fistuloso. Mito número 5. La reparación con colgajo de avance siempre necesita la colocación previa de un sedal. Pues no, en este grupo de mitalas demostró en este artículo que el sedal preoperatorio no mejora los resultados del colgajo de avance, por tanto no es necesario colocarlo de rutina. Mito número 6. La técnica del colgajo de avance solo se puede realizar una vez. Este hecho también ha sido evaluado por varios grupos, incluido el grupo de Zimmerman, que publicaron este artículo en el que no solo se puede repetir, sino que es una técnica segura y que incluso aumenta los resultados de curación. Después de 2 intentos de realización del colgajo, se alcanza hasta el 90% de curación sin afectación, sin deterioro de la continencia. Mito número 7. La reparación con colgajo de avance es mejor en posición de navaja, pues la posición nos lo va a indicar el orificio fistuloso interno. Por eso es importante identificarlo. Si el orificio fistuloso interno es anterior, colocaremos al paciente en navaja, si es posterior, en litotomía. Y por último, mito número 8. La reparación con colgajo de avance es una operación fácil. En esta publicación de Rato, de hace unos años, fue una encuesta internacional dirigida a cirujanos coloproctólogos de la Sociedad Europea y de la Americana, y el 51% de los encuestados consideraron que el colgajo de avance era un procedimiento técnicamente exigente. Y además le unimos que solo el 15% de los encuestados realizaban 10 o más colgajos al año.
Por tanto, el colgajo de avance es una técnica que exige una curva de aprendizaje, un dominio de la anatomía del canal anal, habilidades técnicas, un estudio minucioso preoperatorio radiológico con ecografía anal y, si es necesario, una resonancia, y una identificación minuciosa y precisa del trayecto fistuloso y del orificio fistuloso interno. Por tanto, ¿cuándo vamos a hacer un colgajo? Pues si seguimos los algoritmos terapéuticos de la guía de la AEC y de la ECP, pues indicaremos el colgajo en aquellas fístulas transesfinterianas medias y altas, siempre que no sean fístulas rectilíneas y sin extensiones secundarias, donde podríamos indicar otro tipo de tratamiento como el LIF, y en las fístulas supraesfinterianas. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy María José Alcaide. Gracias para empezar por la invitación, tanto a mí y luego extensible a mi grupo. Grupo que cuenta con más de 20 años de experiencia en la realización de esta técnica quirúrgica. Y después de escuchar los buenos resultados que han presentado mis compañeros con técnicas preservadoras de esfínteres, pues bueno, creo que está muy bien traída esta pregunta que nos plantean las moderadoras de ¿tiene algo que aportar las técnicas clásicas? Bueno, yo voy a hacer un poquito de spoiler y os voy a decir, al final os daremos nuestras indicaciones, que sí que tienen indicación, pero en casos seleccionados. Daros un poquito unas pinceladas de la técnica quirúrgica. Lo que hacemos para tratamiento de la fístula, hacemos una fistulectomía del trayecto hasta alcanzar el aparato esfinteriano y el trayecto transesfinteriano lo extendimos, hacemos una fistulotomía. Una vez tenemos expuesto el trayecto fistuloso, hacemos un buen curetaje del mismo y ya tanto el trayecto como si hay trayectos secundarios, cavidades, y lo tenemos preparado ya para hacer el segundo tiempo, que va a ser la reconstrucción del esfínter. Para ello, aquí sí que hay algo muy clave que hay que hacer, que es intentar colapsar muy bien el trayecto fistuloso, ¿vale? Se ve muy bien en la imagen de la izquierda, que es una imagen de un artículo de Carlos Rato, en el que vemos cómo el punto atraviesa, se puede ser de una sola vez, y colapsa el trayecto. Yo aquí he intentado reproducirlo un poquito cuando no es posible hacerlo todo de una vez, ¿vale? Lo que hacemos es, empezamos por el esfínter anal interno, damos punto al interno, salimos por la mitad del trayecto y luego damos el otro punto para el otro cabo esfinteriano y igualmente para el esfínter anal externo. Normalmente damos 2-3 puntos y lo hacemos con puntos reabsorbibles, pero de reabsorción lenta, monofilamento, monomax, monoplus. La foto finish sería, la del medio, que no están los puntos anudados, y antes siempre hacíamos, finalizábamos dando puntos en la mucosa y en la piel perianal. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de casos, más del 70% de casos, vimos que acababan en una distensia y generaban mucho disconfort al paciente. Entonces, yo a día de hoy ya no suturo ni la mucosa, ni el anodermo, ni la piel perianal. Esta técnica, salvo que se haga en fístulas muy altas, la hacemos en la unidad de cirugía sin ingreso. No preparamos al paciente con enemas. Sí que administramos una profilaxis antibiótica porque pues los trayectos tienen en la mayoría de casos contenido purulento y seguimos poniendo antibiótico preoperatorio. Sí que es cierto que en el posoperatorio no ponemos antibiótico ni le damos al paciente ninguna dieta especial. Antes de incluirlo en lista de espera, ya procuramos conseguir con el paciente que tenga un buen ritmo intestinal y una buena consistencia fecal para no poner en riesgo la sutura. Y bueno, lo que se me pedía, los resultados publicados en la evidencia científica. Pues bueno, vamos a ver, deciros que hay 2 revisiones sistemáticas, una más antigua de Carlos Rato y esta que es la más reciente del grupo de St. Mark's, que incluye 21 estudios, solo 2 de ellos son ensayos clínicos. Nos hablan de otras limitaciones, pues que son estudios que tienen Ns pequeñas, que el seguimiento es a corto plazo, que son estudios de baja calidad. En total se incluyeron 1.700 pacientes. 3 de esos estudios son de nuestro grupo. Bueno, ¿y qué nos dicen? Bueno, pues ¿qué observaron? En el análisis agrupado vieron que la tasa de curación de esta técnica era del 93%. Y en relación al trastorno de la continencia,
vieron que cuando se comparaba antes y después de la cirugía, el Wexner empeoraba en el 8% de pacientes. En la mayoría de casos solo eran síntomas de ensuciamiento e incontinencia gases, con una tasa de distensia muy bajita, de un 1,3%. Pero luego intentaron hacer un subanálisis, pero ahí tuvieron un hándicap importante, y es que había una gran heterogeneidad en la definición entre estudios de qué era una fístula alta. Para algunos eran por encima del 30, para otros por encima del 50, para otros por encima del 70. Entonces, claro, ellos dicen, claro, cuidado, porque la repercusión en la continencia que puedan tener las fístulas más altas va a quedar su efecto diluido al juntar en el análisis fístulas más bajas. La tasa que encontraron de curación se mantenía, el 89%, pero fijaos que el empeoramiento es similar a pesar de la altura de las fístulas. Y la tasa de distensia seguía siendo baja. Entonces, ellos dicen que esta técnica, concluyen que es una técnica segura y efectiva, pero para fístulas altas y dada esta heterogeneidad que hemos dicho, con estos datos, bueno, pues los resultados permanecen inciertos. A continuación paso a comentaros los resultados de nuestra serie personal. Ya habíamos publicado previamente nuestros resultados a corto y medio plazo. Aquí publicamos nuestros resultados a largo plazo. Es la serie con un seguimiento más largo y además con una de las Ns más grandes. Es uno de los estudios con más peso en la revisión sistemática. E incluimos fístulas genuinamente altas, es decir, todas las fístulas simples quedaron excluidas. Incluimos un total de 107 pacientes intervenidos entre el año 2000 y 2010, todos ellos de origen criptoglandular, con un seguimiento medio de 8 meses. Las fístulas se agruparon en no altas, pero no estamos hablando de simples, sino entre 30 y menos del 50, y fístulas altas más del 50 hasta supraesfinterianas. Y el objetivo del estudio fue evaluar el resultado de esta técnica en función del tipo de fístula, primaria o recidivada, teníamos un tercio de recidivadas, la altura del trayecto y el estado de continencia preoperatorio de los pacientes. Empezando por la altura del trayecto fistuloso, fijaos que la tasa de curación, tanto en no altas, que estamos diciendo que es del 30 al 50, fue del 84, como también en las más altas, por encima del 50. Y en relación a la continencia fecal, veis que el empeoramiento de las no altas, es decir, hasta el 50%, es del 7%, similar al publicado en la revisión sistemática. Pero algo que ya explicaban, ¿no? Comentaban en la revisión sistemática que probablemente se perdía, era el ver qué ocurre en las más altas. Pues en nuestra serie lo que vimos es que el empeoramiento en las fístulas por encima del 50% asciende hasta casi el 20% de síntomas de incontinencia fecal posoperatoria. En relación a la tasa de curación, vemos que es inferior a la publicada en la revisión sistemática, y eso creemos que es porque, primero, ya os he dicho que esta es la serie con un seguimiento a más largo plazo, y además porque vimos que precisamente eso, vimos que el 47% de las recurrencias ocurrieron más allá de los 12 meses de seguimiento. En relación, los resultados en relación al estado de continencia fecal de los pacientes preoperatorios, bueno, pues vimos que aquellos que tenían un Wexner inferior a 3 empeoraron el 15%, mientras que los que tenían un Wexner superior a 3 tenían más síntomas de incontinencia fecal, ninguno empeoró y un 80% de ellos mejoraron. En el análisis de regresión logística, lo que vimos es que fueron factores favorables el ser hombre, fístula recidivada y, en contra, las fístulas, como ya habíamos visto antes, por encima de 50 con un ratio de 4 y aquellas fístulas que recurrieron después de la cirugía. En relación a la distencia, bueno, pues no vimos ninguna complicación séptica en el posoperatorio ni ninguna diestencia. Solo se diagnosticaron 2 casos de diestencia a largo plazo en pacientes que tienen incontinencia fecal y se estudiaron. Uno de ellos tiene una incontinencia fecal menor y otro una incontinencia fecal mayor, que es esta paciente, que tenía ahí un defecto posterolateral izquierdo, y hicimos una reconstrucción combinada directa del interno y de solapamiento del externo con un avance cutáneo, y conseguimos que la paciente volviera a ser continente. Nosotros, a raíz de toda esta experiencia adquirida, en el paso que hicimos con toda esta experiencia en nuestra práctica clínica, fue considerar para tratar a pacientes que fuesen, con los factores más favorables, hombre,
pusimos el límite en ese 50%, a partir del cual la tasa de incontinencia fecal aumentaba. Fístulas recidivadas, que en algún momento, bueno, algunos estudios decían que parecía que podían ser un factor de riesgo de incontinencia fecal, a nosotros fue lo contrario, y sobre todo si existe una incontinencia fecal prequirúrgica por cirugías previas, porque esta técnica nos va a permitir repararlas en el mismo acto quirúrgico. Para acabar nuestras indicaciones, siempre que realicemos una fistulotomía, un hombre con fístulas simples, probablemente haremos una fistulotomía, mujeres quizás en interesfintéricas hasta línea pectínea o transesfinterianas muy bajas. Si hacemos una fistulotomía, nosotros siempre añadimos una esfinterorrafia. Aunque parezca que hayamos seccionado muy poquito, vemos cómo la diferencia, si añadimos la pequeña esfinterorrafia, el ano queda siempre mejor coaptado, ¿vale? Y esto nos va a evitar que el defecto en keyhole, ¿no?, el surco, sea menos profundo y, por tanto, haya menor riesgo de que haya un ensuciamiento postdefecatorio o se escapen los gases después de la cirugía. Desde luego, claro, siempre que también hay una incontinencia fecal prequirúrgica en mujeres, haremos esta técnica para repararla. Y en fístulas altas, pues bueno, hay compañeros que siguen haciendo esta técnica, en caso de hombres por debajo del 50%, porque los resultados fueron muy buenos. Yo intento optar por otras técnicas, LIF o colgajo, y cuando sí hacemos todos la fistulotomía esfinterorrafia es cuando, evidentemente, las condiciones no permiten ninguna técnica preservadora de esfínteres o cuando ya existe una incontinencia fecal que vamos a reparar en la misma cirugía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primeramente, dar las gracias al comité organizador por haberme invitado en esta mesa y les voy a hablar de las técnicas emergentes, si son seguras o no las nuevas tecnologías. Bueno, como todos es sabido, las fístulas complejas son un desafío para el coloproctólogo y nuestro objetivo es lograr la curación del trayecto fistuloso sin alterar la función esfinteriana y evitar la posible recidiva. Se han descrito múltiples técnicas, algunas de las cuales se han realizado de forma combinada, pero no existe un gold estándar todavía. Ante la heterogeneidad de las técnicas descritas y que todavía no existe un gold estándar, se han descrito diferentes opciones, como son el sellado del trayecto fistuloso, el tamponamiento del trayecto, el tratamiento con células madre y otras terapias como son el tratamiento de la fístula videoasistida, la utilización de clips, la utilización del láser para el tratamiento de la fístula y la apertura del espacio interesfinteriano por vía transanal. No voy a detallar ninguna de las técnicas, me voy a basar sobre todo en los resultados. En cuanto a los sellantes, se trata de la instilación de biomateriales que rellenan el trayecto fistuloso y sirven de matriz para el crecimiento celular, la integración tisular y la formación de colágeno que ayuda a la cicatrización. Tenemos diferentes materiales, diferentes casas comerciales, como puede ser la fibrina autóloga enriquecida con factores de crecimiento derivados de plaquetas, la albúmina purificada de suero bovino y glutaraldehído, que es el BioGlue, y el cianocrilato. En cuanto a los resultados descritos, existen diferentes trabajos publicados con tasas de curación variables que van del 14 al 94%. También hay resultados contradictorios en las publicaciones sobre los beneficios a diferentes longitudes del trayecto, ya que hablan que son más beneficiosos este tipo de sellantes en trayectos con longitudes largas y primarios, no van bien en las recidivas. Además, se ha publicado que hay un aumento del fracaso de la curación con el tiempo. Por tanto, podemos decir que este tipo de sellantes tiene un modesto éxito, pero con bajo riesgo a la incontinencia. En cuanto a los tapones, se utilizan para ocluir el trayecto fistuloso y provee la matriz necesaria para generar respuesta inmune y regenerativa, promoviendo la reparación y la curación de la fístula. Se pueden utilizar tapones o plugs o pasta de colágeno celular o permacol. Ante los resultados iniciales prometedores, las tasas de curación fueron reduciéndose y hay diferentes variables en variabilidad en las tasas de persistencia o recurrencia descritas en la literatura, que van desde el 19 hasta el 71%. El fallo principal de este tipo de técnica es la extrusión del tapón.
Se han comparado con el colgajo de avance, se ha objetivado que hay mejores resultados en el colgajo de avance, pero con un mayor grado de incontinencia. En un estudio multicéntrico prospectivo con Permacol, se ha informado de que aproximadamente el 50% de los pacientes curaron al año sin alteración de la continencia. Por tanto, podemos decir que es una técnica sencilla, mínimamente invasiva y potencialmente efectiva con escasas complicaciones. Puede ser una alternativa en casos seleccionados, pero existe una alta tasa de fracasos a largo plazo y, bueno, el único beneficio es que no tenemos riesgo de la continencia. En cuanto a las células madres, se trata de una técnica novedosa que, por sus propiedades antiinflamatorias y reguladoras y su potencialidad de diferenciación, lo que permite la reparación y la regeneración de los tejidos. Se obtienen de tejido adiposo expandido, tanto autólogo como in vitro, y fue una técnica desarrollada inicialmente por el equipo del Dr. García Olmo, y en un estudio multicéntrico aleatorizado de unos 200 pacientes publicaron tasas de curación del 50% frente al 37% del grupo control con sellantes de fibrina, sin evidenciar diferencias significativas. Otro metaanálisis en 2019 evidenció un 61% de curaciones en fístulas anales complejas de origen criptoglandular, con mejores resultados con los tratamientos autólogos versus a los in vitro. Se trata de una técnica cara que precisa instalaciones y equipos adecuados en los hospitales. Se debe asegurar la experiencia de los cirujanos y un adecuado asesoramiento técnico. Es una buena alternativa en casos complejos y la mayoría de los estudios publicados se basan en pacientes con enfermedad de Crohn. El tratamiento de la fístula anal videoasistida es una técnica que se basa en 2 etapas, descrita inicialmente por Meinero. Se basa en 2 etapas, una diagnóstica y otra curativa. Y se utiliza el fistuloscopio y un obturador para identificar el orificio fistuloso interno, los trayectos fistulosos y los abscesos. Posteriormente, en la etapa terapéutica se realiza la categorización del trayecto y el cierre del orificio primario, del orificio fistuloso interno. Diferentes metaanálisis publicados, tanto en 2017 por Garg, la tasa de éxito fue un 76% y una tasa de complicaciones del 16%. Emily, en 2018, informa de una tasa de recurrencia del 17,7% con diferentes resultados según el tipo de cierre. Hablan de que es mejor el cierre con grapadoras que con colgajo de avance, pero esto puede tener cierto sesgo porque puede que hayan utilizado el colgajo de avance cuando las condiciones tisulares eran peores. Y Tian en 2022 ya informa de una tasa de éxito de un 83% con una recurrencia del 16% y una tasa de complicaciones del 11%. Por tanto, es una técnica que no hay deterioro en la continencia, se puede realizar cuando no hay un orificio primario identificado, brinda una oportunidad de tratar simultáneamente el orificio fistuloso interno, el trayecto fistuloso principal, los trayectos secundarios y las cavidades de abscesos. El cierre del orificio fistuloso interno determina los resultados por lo que he comentado anteriormente, y pretende ser una técnica prometedora con altas tasas de curación, aunque faltan estudios a largo plazo. La técnica OTSF consiste en la inserción de un clip de aleación elástica que ejerce una presión constante sobre el orificio fistuloso interno y permite su cierre. En esta técnica hay que tener cuidado sobre todo en la resección de unos 2 centímetros alrededor del orificio fistuloso interno para no atrapar las fibras sensitivas, y posteriormente se realiza la aproximación del orificio fistuloso interno con 2 suturas en forma de U para poner perpendicularmente el clip. Existen pocos trabajos publicados y una heterogeneidad en los resultados, con tasas de éxito que van del 18% al 90%. Es una técnica que no afecta a la continencia. El único inconveniente es el dolor invalidante que puede producir el clip o que éste se caiga. Se puede asociar a otras técnicas, pero faltan estudios para definir la utilidad y el éxito de esta, ya que son estudios con un reducido número de pacientes y sin resultados a largo plazo.
La técnica del láser, descrita inicialmente por Stuhlke en 1980 y ya descrita y más estudiada por Wilhelm en 2011, lo que consiste es que la fibra láser libera energía de modo homogéneo mientras se retira desde el orificio fistuloso interno al externo. Con esto conseguimos la destrucción del epitelio fistuloso y obliterar el trayecto. Siempre se recomienda la colocación del sedal unas 6 semanas antes de la cirugía definitiva, descartar la presencia de cavidades con resonancia o con ecografía endoanal, y se administra el láser con una energía de unos 10 vatios en modo continuo dentro de la luz del trayecto, mientras se retira la sonda con una velocidad constante de 1 milímetro por segundo. Está indicado en fístulas anales complejas, como ya hemos dicho, transesfinterianas altas, interesfinterianas altas, en pacientes con un tono esfinteriano bajo, casos de múltiples recurrencias, sobre todo en enfermedad de Crohn, pacientes ya tratados con setones y en fístulas supraesfintéricas y extraesfintéricas, pero solo en casos especiales cuando el diagnóstico puede demostrar que solo hay un trayecto solitario y sin abscesos. Está contraindicado en las fístulas rectovaginales, en las fístulas superficiales, cuando haya abscesos o inflamaciones, y en fístulas con varios trayectos que no pueden tratarse individualmente. Yamundo ya en 2014 publica una tasa de éxito del 71%. Otro metaanálisis en 2017, la tasa de éxito publicada fue del 63%. Y varias revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados en 2020 reportan una tasa de éxito del 67% y del 63% respectivamente. Se ha objetivado mejores resultados en las fístulas con un trayecto corto, menos de 3 centímetros. Se trata de una fístula que no altera la continencia, que existe la posibilidad de repetir el procedimiento y aumenta la tasa de curación al 85% cuando se repite el procedimiento y es prácticamente indoloro. El tratamiento de la fístula con el TROPIS, que es la técnica de la apertura del espacio interesfinteriano por vía transanal, es una técnica muy novedosa descrita en 2017 y se trata de una variación de la técnica de Parkes. Es adecuado para fístulas complejas, supraelevadoras y en herradura. Y está enfocado a tratar el trayecto fistuloso interesfintérico y respetar el esfínter anal externo. Implica abrir el espacio interesfintérico por vía transanal y ayuda a la cicatrización, y por vía transanal y la cicatrización por segunda intención de esta. Las tasas de curación publicadas llegan hasta el 90%. Un metaanálisis publicado por Juan en 2022 sobre la eficacia y seguridad de las técnicas que respetan el esfínter en la fístula compleja informan que el TROPIS tiene altas tasas de curación. Por tanto, es una técnica que no afecta a la continencia, con altas tasas de curación, pero precisa más experiencia y estudios con seguimiento a largo plazo. Por último, para concluir, todo este tipo de técnicas novedosas están indicadas en pacientes con alto riesgo a la continencia, paciente que se niega a un tratamiento más agresivo, en pacientes con alto riesgo quirúrgico, ante la inexperiencia del cirujano con técnicas más complejas. Está contraindicado siempre cuando hay sepsis. Supone una corta estancia hospitalaria porque no son técnicas agresivas. Existe la posibilidad de repetir el procedimiento y tiene baja tasa de éxito en comparación con el LIF y el colgajo de avance según la evidencia científica, pero precisan estudios a largo plazo. Yo creo que son técnicas que debemos de incluir en nuestro arsenal terapéutico, ya que, pues, como he dicho, no alteran la continencia y se pueden repetir las técnicas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras presentaciones. Yo creo que nos ha quedado claro lo que dice la evidencia sobre las diferentes técnicas,
pero creo que aquí hay gato encerrado, porque si os oímos, pues quitando las técnicas emergentes, que los resultados pueden ser más o menos, que ya hablaremos luego, resulta que habéis contado técnicas que van todas de maravilla, son todas fabulosas, con unos resultados fabulosos, pero la realidad no es esa. La realidad es que las fístulas complejas son un verdadero dolor de cabeza, no solo para el cirujano general, sino también para el coloproctólogo. Luego, aquí pasa algo. Lo contáis muy bien, pero la realidad no es lo que se cuenta, ¿no? Así que vamos a intentar, posiblemente una de las cosas que tenga que ver con esto sea que quizá tengamos que saber exactamente a cada paciente qué técnica de todas estas, que además los resultados son similares, tanto el colgajo de avance como el LIF, como la fistulotomía y reconstrucción esfinteriana, que tienen un porcentaje elevado de curaciones, cuándo, quizá el quid de la cuestión sea cuándo tenemos que hacer esas técnicas para que los resultados sean buenos. Y quizás sea eso lo que tengamos que aprender, y creo que puede ser lo que podemos aprender en esta mesa. Vamos a empezar un poquito, vamos a hacer las mismas preguntas a todos. Vamos a empezar con Sento. Quizá algunas respuestas las han dicho ya, pero a mí me gustaría que las pudiéramos confirmar y que pudierais salir con una idea clara de lo que vale la pena hacer en cada paciente en particular. Sento, primera pregunta. ¿El LIF es una técnica para todas las fístulas complejas o solo para algunas? Yo creo que esa pregunta, ninguna técnica va a ser para todas las fístulas, ¿no? Ni para todos los pacientes, ¿no? Hay que ver qué paciente está detrás de cada fístula. El LIF no es una técnica ni para todos los pacientes ni para todas las fístulas. ¿Qué casos dirías tú que es ideal para hacer un LIF? Un poco como... ¿Qué propiedades o qué características tiene que tener una fístula para que tú decidas hacer un LIF y no otra técnica quirúrgica? Sí, un poco, yo creo que el caso más adecuado para hacer un LIF, como hemos visto, sería aquella fístula que tiene una afectación del esfínter anal externo que media, baja, sobre todo baja si es con factores de riesgo de incontinencia, que aquí el caso principal sería una fístula radial anterior en una mujer. También estaría indicada en aquellas fístulas que hemos visto que no tienen trayectos secundarios, que no tienen colecciones asociadas, un poco intentando evitar los factores de riesgo de recurrencia. Vale, o sea, serían fístulas simples, con un trayecto único, ¿no? Que atravesaran el espacio interesfinteriano de forma directa, sin colecciones interesfinterianas. Eso nos haría que posiblemente las fístulas posteriores no fueran buenas candidatas al LIF, la mayoría, ¿no? Posiblemente no. El trayecto más curvo, la herradura, ¿no? Se describe como uno de los factores de riesgo, y posiblemente porque la disección en el plano interesfinteriano es más complicada, y aparte suelen ser también fístulas más altas. Creo que no sería la mejor técnica. ¿Qué pasaría con pacientes? Has hablado algo de pacientes con cirugías previas. ¿Qué pasa en pacientes que a veces vemos fístulas después de pacientes que se ha hecho una fistulotomía? Pacientes que tienen una sección previa del esfínter anal interno, ¿es posible hacer un LIF? Entiendo que es difícil, porque si se ha hecho una fistulotomía partiendo desde el OFI, posiblemente no quede esfínter anal interno donde sellar el trayecto. Sin embargo, sí que has dicho, que es una pregunta también que es interesante, que sí que es posible la repetición del LIF. Cuando hay un fallo del LIF completo, es posible, y además es una buena técnica y evidencia demostrada de que sí, lo parece es. que los resultados no son peores que cuando es la primera vez que se hace el LIF. Se podría hacer. Sí que es verdad que aquellos pacientes, tal y como muestra uno de los estudios, que se ha hecho ya más de dos o más cirugías, van peor, pero posiblemente porque sean fístulas también de entrada peor. Posiblemente en todas las técnicas, sí, ¿no? Cuando hay muchas. Has hablado del sedal. Y has hablado un poquito de lo que hay la evidencia. Antes parecía que era claro que era importante, ahora no está tan claro, pero me gustaría saber lo que hacéis un poco todos los que hacéis LIF. ¿Hoy en día ponéis sedales cuando vais a hacer un LIF o no? Yo creo, de forma general no, porque creo que en la gran mayoría de abscesos que drenamos, ¿no? Que es el primer tiempo quirúrgico, no ponemos sedal. Entonces a veces en la consulta se puede poner alguno, pero más indicado si son pacientes que han tenido episodios de repetición de los abscesos, un poco por proteger de tener la sepsis en la zona, pero de entrada creo que para el LIF pueden llevar algunos, pero no es la norma tener que utilizar sedal. ¿Los demás podéis? ¿Hacéis LIF todos y ponéis sedal o no ponéis? ¿Sutoya? Tuvimos una época en la que sí que colocábamos
sedales a los pacientes preoperatoriamente y hacíamos en 2 tiempos, pero últimamente cada vez menos y prácticamente no. ¿Y vosotros, María José? Yo lo suelo utilizar en los pacientes que van teniendo, sé que de aquí a la cirugía, porque ya me lo vienen contando lo que le va ocurriendo, es que se va cerrando el orificio externo, se hincha, se lo tienen que apretar, drenar, entonces normalmente... Pero de forma protocolizada... Claro, no, solo esos casos, porque preparas la fístula para el lift. Sento, rapidito, el lift, has contado algo de lo que dice la evidencia, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿CMA o ingreso? Habitualmente son pacientes ambulatorios, salvo que tengan algún factor que justifique el ingreso. ¿Alguna preparación preoperatoria o ninguna? Esto, de forma general, en el grupo creo que no tenemos una norma clara, pero un poco también responde a la evidencia que existe. Que, pues bueno, habrá gente que sí que recomienda enemas y gente que no. No creo que no hay un... Bueno, lo hacemos un poco variable también, pero no hay una evidencia que respalde una cosa u otra. ¿Y profilaxis antibiótica? Posiblemente la utilizamos si son pacientes con factores de riesgo. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes que bueno, tienen alguna alteración, han tenido muchos abscesos, básicamente eso. De resumen, podríamos decir LIF, fístulas sencillas, rectilíneas, sin colecciones, se puede hacer en CMA, no necesita preparación, no necesita antibioterapia y además se puede repetir. Vale, pasamos a Sutoya. Buenas. Sutoya, vosotros tenéis mucha experiencia y habéis publicado mucho al respecto los colgajos de avance. ¿Cuál consideras tú que son las principales indicaciones para el colgajo? Si alguien te preguntara, ¿en qué pacientes haces tú un colgajo de avance? Y si piensas que es una técnica adecuada para la fístula compleja. A ver, para todas las complejas, no... Vale. El colgajo pues, es una técnica que valdría para casi todas las fístulas complejas, salvo en aquel paciente incontinente, que ahí sí que probablemente esté indicada otra técnica como la fistulotomía con reconstrucción. Y probablemente la principal indicación que tiene el colgajo sea en aquellas fístulas en las que hay una ocupación del esfínter anal interno de alguna manera, o con abscesos, colecciones o una herradura interesfinteriana, donde no hay un paso directo, y ahí es donde te permite el colgajo curar. Porque en las fístulas que son lineales, que tienen un paso lineal o directo en el esfínter anal, en el espacio interesfinteriano, probablemente otra técnica pueda también curarla. ¿Y una cirugía previa puede disminuir el éxito del colgajo? A ver, una cirugía previa, como no un colgajo, eso después. Un colgajo previo sí lo repetiría, sino alguien que tenga una cirugía anal previa o que tenga una ELI hecha antes. Vale, pues como he comentado en la presentación, tener cirugías anales previas, fistulotomías, lo que nos va a desencadenar o favorecer es que hayan mayores alteraciones de la incontinencia en el posoperatorio. Entonces, en los pacientes concretamente que tienen ELIs por fisuras, como tratamiento de fisuras previas, el colgajo técnicamente se puede realizar, pero ese paciente esperas que hayan mayores alteraciones de la continencia, porque nosotros una condición que buscamos siempre es que el esfínter anal interno distal que dejamos por debajo del colgajo esté íntegro para que nos mantenga la presión y para que el ano esté concéntrico, y eso es lo que nos ayuda a mantener la continencia. Entonces, en pacientes con una ELI previa probablemente no podamos asegurárselo. También has comentado que el sedal no es necesario previo a un colgajo, pero ¿vosotros qué hacéis en el día a día o cuándo indicáis una sedalización previa? Pues la evidencia no lo respalda, eso es verdad que lo hemos visto al revisar, y nosotros, nuestra experiencia es que tampoco nos gusta. A ver, colocamos sedales cuando hacen falta, en pacientes con Crohn, con abscesos perianales de repetición, y cuando hay colecciones supurativas que es importante drenar antes de la cirugía para conseguir un mayor éxito. Pero la experiencia es que con el sedal, en la cirugía, lo que vemos es que hace una fibrosis del trayecto fistuloso, y luego, sobre todo, en el momento que hacemos la exéresis del orificio fistuloso interno, vemos que está más grande y lo dificulta. Luego, el manejo de estos pacientes, ambulatorio, hospitalizado,
¿Hacéis preparación del colon, antibiótico? ¿Cómo los manejáis? Vale, pues en principio no hay evidencia, pero lo que solemos hacer pues, es ingresarlos a todos, les damos la preparación anterorada del colon, el día previo los ingresamos, ese día les ponemos profilaxis antibiótica, antitrombótica, los intervenimos con raquianestesia y luego se quedan ingresados con nosotros 4 días, que es con una dieta líquida astringente, con loperamida, y les damos de alta al 4.º día con dieta rica en ¿Dejáis fibra. algún drenaje en la cirugía? Tampoco somos amigos de los drenajes, pues, pero cuando hay colecciones, que vemos que hay colecciones accesorias con abundante tejido de granulación, dejamos una sonda de Pecher 7-10 días sin lavados para no aumentar presión y luego la retiramos cuando ya se han dado de alta. Cuando el colgajo falla, ¿qué hacéis? Pues cuando el colgajo falla, pues estudiamos al paciente a ver qué es lo que ha pasado, dónde ha fallado, y si hay otra vez indicación de colgajo, lo indicamos. ¿Tenéis experiencia en cómo van los recolgajos, por decirlo muy de andar por casa? Sí, es algo que también hemos estudiado y vemos que la técnica es segura, la técnica es factible y como hemos contado, aumenta el porcentaje de éxito de la cirugía porque hay pacientes que conseguimos curar. Y si falla un colgajo, ¿soléis repetir el colgajo o directamente buscáis otra técnica? Si hacemos el estudio y vemos que la fístula que ha recidivado es la misma, la transesfinteriana, volvemos a repetir el colgajo. Gracias. Gracias. María José, a ver, en Elche tenéis mucha experiencia, ya lo has dicho, los que más experiencia tenéis con la técnica de fistulotomía y reconstrucción esfinteriana, que yo creo que tiene un poco de mala propaganda porque da un poco de miedo hacerla. Has contado más o menos indicaciones y todo, pero a mí me gustaría que aquí nos hicieras muy resumen qué crees, en qué fístula no haces un colgajo, porque tú también haces colgajos, no haces un colgajo y haces una fistulotomía con reconstrucción esfinteriana. Bueno, ya lo he dicho, en las fístulas simples, que a lo mejor pues, en la mayoría de sitios se hace una fistulectomía sin más, yo recomiendo asociar la reconstrucción de esfínter. ¿Por qué? Porque es que la tasa de curación se reduce prácticamente nada. Y como habéis visto en la imagen, ¿no? El surco que queda es inferior, entonces ese ensuciamiento postdefecatorio... Pero en complejas sí, te pregunto. eso yo quería enfatizarlo porque yo antes, por ejemplo, no lo hacía y he visto una diferencia muy importante, ¿vale? Simplemente por seguir. En altas es verdad que es muy sorprendente, que dices, ostras, secciono hasta un 50%, y es verdad que si es un hombre y tiene un buen esfínter, pues tenemos unos resultados excelentes, con muy poquita tasa de incontinencia fecal. Entonces, yo es que pasa que me considero una cirujana mínimamente invasiva y todo lo que pueda evitar cortar, lo intento evitar. Y las que son más del 50, porque has comentado eso, que el 50 parece que es vuestro límite. Yo te quiero decir que yo opto por el colgajo. Una supraesfinteriana, por ejemplo. Pero que acabo aquí, yo opto por el colgajo, pero hay compañeros que siguen haciéndolo y me parece bien, porque es que tenemos muy buenos resultados. Por encima de eso, pues bueno, cuando no tenemos otra opción, que no podemos hacer un colgajo por las condiciones locales, pues le ofrecemos al paciente, y si acepta el riesgo, pues entonces le ofrecemos la fistulotomía esfinterorrafia. Aunque haya mucha supuración, exudación, ¿no os da miedo hacerlo? Eso nunca es problema. Es que no hemos tenido ningún problema de complicación séptica, ni de dehiscencia, hasta el momento. Pero fundamentalmente has dicho que hacéis con menos del 50%. Sí, ¿no? Pero aunque en general. Sí. Y cuando son más altas, también pues cuando tenemos el problema de incontinencia, pues por cirugías previas, tienes una lesión esfinteriana, pues la reparas en esa cirugía. Claro. Pero yo siempre he pensado que igual la indicación ideal es el paciente incontinente, el paciente multioperado, ¿no? Con cirugías previas, donde esto te va a permitir además reconstruir y devolver la continencia. Sería la indicación fabulosa de pero esta y así, técnica. Pues bueno, pero vamos, la hacéis mucho más. Sí. ¿Qué material usáis para la sutura y si hacéis solo solapamiento, solo pues bueno, sutura ahí directa? hay variantes técnicas, tanto en hacer fistulectomía de todo el trayecto, fistulectomía, fistulotomía, y luego también en cómo reparar. Nosotros hacemos una sutura directa, pero algunos describen solapamiento. ¿Vosotros hacéis directa? Yo hago directa si no hay ningún problema de incontinencia, de lesión esfinteriana previa, porque si no es que como que generas más tensión. Si hay una lesión previa, a lo mejor sí que tiendo a solapar un poquito más.
para dar más fuerza a esa sutura. Y el material, una sutura monofilamento de reabsorción lenta. Reabsorbible. Y Perdón, en ocasiones, cuando ve uno al paciente al mes y medio, claro, eso genera ahí unos nudos que a veces dificulta la cicatrización de la mucosa. Y en ocasiones en la consulta, una vez ha pasado un mes y medio, si los veo, los quito. Un miedo que da, estamos acostumbrados a ver las esfinteroplastias en las pacientes obstétricas, cómo al final se han dejado de hacer porque los resultados a largo plazo, pues a partir de unos años, empeoran. Y eso hay evidencia clarísima que pasa. ¿Qué pasa con esto, con estas esfinteroplastias que haces? ¿Qué pasa a partir de 10 años? ¿Sabemos algo? Que no es lo mismo un hombre con un esfínter sano, que le haces una sección y la reparas al momento donde ves perfectamente el esfínter interno, el esfínter externo, no hay los tejidos no están edematizados. Claro, cuando tú tienes una disrupción de un esfínter aguda o haces una reparación de un esfínter que además probablemente tiene también una lesión pudenda, pues es que no tiene nada que ver. Por eso los resultados probablemente nosotros a largo plazo no se deterioran. Pero tanto. No hay estudios tampoco muy a largo plazo, ¿no? De esto, no hay nada a los 10 años, que es cuando sabemos que las esfinteroplastias empiezan a reducir los efectos. Un poco lo mismo que hemos dicho antes, ¿CMA o ingreso? Creo que has dicho CMA. CMA. Vale. Nosotros hacemos y sin preparación, has dicho. CMA sin preparación y antibioterapia. Sí. Siempre. Sí. Solo profiláctica. Solo dosis profiláctica. Y luego la repetición, ¿es una opción válida para la repetición? Para las fístulas recidivadas, tanto sea por esta técnica como por otras, ahí es donde es muy buena, porque es una técnica muy sencilla, muy fácilmente reproducible, entonces es lo bueno que tiene, ¿no? Porque tanto el Liz como el colgajo, pues ya tienes que tener un bagaje quirúrgico, no es tan fácil, ¿no? Tiene su curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, teniendo en cuenta solo ese detalle técnico que he dicho que es importantísimo, pues es muy sencilla de hacer. Muchas gracias. Buenas, Gloria. Hola. A ver, el láser es una técnica muy novedosa, pero vosotros ya hace un tiempo que estáis haciendo. ¿Qué fístulas creéis que está indicadas tratar con láser y si sirve para todas las fístulas? Bueno, sirve para todas las fístulas que no tengan cavidades o abscesos. Eso nos tenemos que asegurar previamente, tanto como por la eco o por una resonancia, dependiendo de lo que nos ofrezcan en el hospital. Y sirve para todas las fístulas, nosotros lo estamos utilizando para todas. Bueno, a no ser que tenga las cavidades, que entonces ya sí que hacemos fistulotomía o fistulectomía con reparación de esfínteres. ¿En las complejas también? Sí, estamos utilizándolo en todas. Resultados. Que no haya cavidades. Sí, que no haya cavidades, exacto. Estamos desde marzo, abril prácticamente del año pasado y todavía los resultados... Tenemos algunas recidivas o persistencias, no está muy claro, porque algunos pacientes habían sido previamente tratados con sedal y bueno, llevaban más de 6 semanas, no se había estudiado quizá uno, por eso insisto mucho en que hay que corroborar que no hay cavidades ni abscesos antes de entrar a quirófano para hacer un láser. Has comentado en la presentación que es una potencia de 10 vatios y que se retira a una velocidad de 1 milímetro por segundo. ¿Crees que el grosor de la sonda, que hay diferentes grosores, o aplicar más o menos potencia o ser más o menos rápido a la hora de retirar la sonda va a afectar al resultado? Bueno, supongo que sí, que el grosor que la fibra quema radialmente, supongo que sí, y sobre todo también la longitud del trayecto. Se ha visto que en trayectos cortos los resultados son mayores. Y lo que sí que es importante es que vas quemando 1 milímetro por segundo, pero cada cierto trayecto, pequeño trayecto, tienes que comprobar que entrar de nuevo con la fibra y comprobar que has obliterado correctamente O sea, no retira simplemente, vuelves No, un no hay poco... que retirar, hay que volver hacia adentro y comprobar que se ha obliterado el trayecto. Y si no, quemar un poquito más. ¿Con el orificio interno qué hacéis? Bueno, el orificio interno nosotros lo quemamos. En la literatura sí que he visto que hay gente que lo cierra, otros que lo dejan abierto, pero no hay evidencia de que vayan unos mejor que otros. De hecho, creo que se está abandonando lo del cierre del orificio fistuloso. Lo quemáis directamente con la sonda. Con la sonda, con el láser. ¿Y vosotros, María José, Sutoya, Sento, gastáis láser en vuestros hospitales? Bueno, nosotros no tenemos experiencia, ¿no? Nosotros sí no utilizamos el FILAC, utilizamos, se llama terapia fotodinámica, lo que hacemos es primero hacer un primer tiempo en el que se instila una sustancia que
se adhiere como al tejido inflamatorio y después pasamos una luz de onda que solo destruye a esas células que han captado el ácido, no me lo hagáis repetir porque es complicado de decir, y solo destruye ese tejido. Tuvimos una tasa de curación del 60%, pero es verdad que los casos que fallaron, el orificio interno se hizo mucho más ancho, entonces la fístula era mucho más supurativa y generaba mucha más molestia en los pacientes. Entonces, con ese porcentaje de curación que no era muy alto y el que no iba bien, en muchos casos empeoraba francamente, yo me fui retirando. Respecto al sedal, antes del láser, Yamundo dice que sí que mejora. ¿Vosotros? Nosotros lo utilizamos en todos. Siempre hacemos la cirugía... Esto está encendido. Sí, es que si no te enfocas... Siempre hacemos la cirugía en 2 etapas. Colocamos el sedal unas 6 semanas antes mínimo y después en una segunda etapa el láser. Y al igual que las otras técnicas que hemos hablado, ¿ingresan o ambulatorio? No, es UXIS CMA y en cuanto a la preparación, sí, nosotros sí que recomendamos poner unos enemas antes. Y luego y antibiótico, solo sí. profiláctico. No, recomienda, lo que ponemos nosotros, metronidazol 500 profiláctico y después durante 5 días. Has comentado que sí que crees que es una técnica segura de repetir cuando hay una recidiva. Hay algunos estudios que no lo recomiendan. ¿Vosotros la repetís siempre? Nosotros todavía no hemos repetido ninguna, pero sí que están programados los pacientes para repetir. Vale. Veremos. Y luego otra cosa que es importante, a nivel de costo económico, ¿es una técnica que es cara? Pues no me sé el precio de la técnica, ¿qué queréis que os diga? Valían 900 euros las sondas de láser. Valían, no sé lo que valdrán ahora cuando sea. Es una sonda por paciente. Es una sonda por paciente y no reutilizable. Entonces, bueno, nosotros el hospital nos ha brindado la posibilidad de utilizarla y vamos a ver cómo evoluciona. Así que es verdad que si tenemos una tasa de éxito de un 65-70% en pacientes y luego no tenemos riesgo de continencia, ni reintervenciones, ni riesgo de la infección, pues yo creo que también hay que valorar el coste-beneficio de la técnica. Me ha llamado un poco la atención lo que has hablado de los plugs y pegamentos. No has comentado nada de la última publicación de la Guía Europea del Diagnóstico y el Tratamiento de la Fístula Anal Criptoglandular, sí que ellos lo han puesto, y ahí se dice que los pegamentos, ya lo dicen, no deben utilizarse en el tratamiento de las fístulas anales complejas, sí, ni los pegamentos ni el plasma rico en plaquetas, ya se recomienda que no debe utilizarse. Me gustaría saber qué pensáis todos, si ya toca sacarlos de los algoritmos. No lo utilizamos nunca. Y sí que he visto que en la Sociedad Americana de Coloproctología, de cirugía de colon y recto, sí que se ha introducido el láser con una evidencia débil, pero se debe a que hay estudios. Sí, no, hablo de los plugs y pegamentos. Y nosotros no los utilizamos. Nosotros no utilizamos. ¿Algo que comentar alguno? Yo en mi caso la experiencia que tengo en plug sobre todo es escasa, pero es muy mala, recidiva del 100%, con lo cual hace años que... No, por eso es que me parece que ya la guía europea ya dice claramente que nos olvidemos de eso. Bueno, yo creo... Sí, por favor. Claro, yo a los pacientes siempre les ofrezco desde técnicas con menos porcentaje de curación, pero menor probabilidad de trastorno de la continencia o aproximadamente 0, a técnicas más invasivas. Entonces, actualmente, porque vamos probando todo lo que va surgiendo, actualmente estamos en un ensayo multicéntrico en el que aplicamos tejido graso centrifugado. Hacemos primero una lipoaspiración grasa en el glúteo o en el abdomen, depende de dónde esté, cómo tengamos colocado al paciente, centrifugamos y inyectamos en el orificio interno y alrededor del trayecto y cerramos el orificio interno. Previamente hay que alegrar el trayecto. Hasta la fecha hemos incluido 11 pacientes, tenemos un 60% de curación y los que no han curado todos se han quedado con un orificio muy pequeñito y con muy pocos síntomas. Entonces eso es lo que ofrezco a los que te dicen que prefieren optar por algo aunque tengan poca curación, pero que no le toquemos el esfínter. Estaremos al tanto. Bueno, a mí me encanta concluir y resumir. Creo que de todo lo que hemos hablado, que creo que ha sido interesante y bastante extenso, creo que podemos concluir una cosa, que tenemos
varias técnicas que no están mal para el tratamiento de las fístulas complejas. Que cuando la fístula compleja, dentro de la complejidad es sencilla y es una fístula rectilínea, que el espacio interesfinteriano no está ocupado, que no es muy larga, ahí podemos disponer de muchas cosas. Podemos disponer del láser, del LIF, de la serie del LIF sobre todo. Podríamos disponer del BAF o de alguna más. Pero es verdad que cuando la fístula es verdaderamente compleja, y por desgracia los que hacemos fístulas sabemos que la mayoría de complejas son muy complejas y tienen el espacio interesfinteriano ocupado y tienen herraduras interesfinterianas y tienen colecciones supraelevadoras, etcétera, en esos casos descartamos muchas cirugías y nos quedan dos. Nos queda el colgajo y nos queda la fistulotomía y reconstrucción esfinteriana, quien se atreva. Y creo que ese es un poco el resumen de esto. Y espero que os haya gustado la mesa y que haya servido de algo. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Vale, muy interesante. Las moderadoras también. Las moderadoras también. Publico que es una hora mala. Bueno,